Hola, soy Sonia Iris y hoy te voy a hablar de 5 tips para que tengas éxito financiero. Hola, ¿cuántos de, ¿cuántos de ustedes alguna vez tuvieron en su escuela alguna materia que tuviera que ver con finanzas personales? ¿Tienes idea de cuánto gastas? ¿Consideras que ahorrar es importante? Si consideras que ahorrar es importante, ¿sabes dónde hacerlo? Pues esto es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Realmente existe poca preparación formal sobre el tema de la administración de tus finanzas y sobre la necesidad de ir previendo a largo plazo lo que vamos a necesitar para vivir. Por el otro lado, no tenemos mucha cultura de la importancia de la protección, ¿va? Entonces vamos a empezar por el primer punto. Ahorrar es súper importante. Creo que muchos de nosotros coincidimos que es necesario tener ahorros. Estos ahorros van a tener diferentes plazos. O sea, tú necesitas tener un ahorro que esté disponible para situaciones y eventualidades, ¿no? Es decir, necesitas ahorrar a lo mejor para el viaje del fin del año, pero también necesitas tener un ahorro en caso de una emergencia, un problema de salud, un accidente automovilístico, ¿va? Entonces, eso le llamamos ahorro de corto plazo. Es bien importante contar siempre con ese ahorro de corto plazo. Ahora vamos a hablar del segundo horizonte para el cual debes de considerar ahorrar, es el mediano plazo. Aquí entran todos tus proyectos que tienen que ver, pues a lo mejor con comprar una casa o comprar un coche o hacer un viaje, estudiar una maestría, etcétera. Pero también tenemos que tener otro esquema, que es el ahorro de largo plazo. Necesitamos también pensar en él y muchas veces lo perdemos de vista o le damos menos importancia porque va a suceder mucho después, ¿va? Entonces, es bien importante que cuando ahorres, ahorres inteligentemente. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues dependiendo del plazo para el cual necesites ahorrar, tienes que entender cuáles son los mejores instrumentos donde los puedes poner, ¿va? Tienes que, si estás buscando un ahorro de corto plazo, pues a lo mejor sacrificar rendimientos, ¿no? Porque a mayor plazo puedes optar por tener mayores rendimientos. Y también hay otra regla. Si tú estás buscando maximizar el rendimiento de tu dinero, pues realmente tienes que entender que eso conlleva también una consecuencia, que es uno, o una menor disponibilidad, o por el otro, estar en un instrumento con un mayor riesgo, ¿va? Por último, vamos a hablar de la diversificación. Es importante no tener todos los huevos en la misma canasta. Para ahorrar hay que buscar instrumentos que sean seguros, que estén regulados, que haya de alguna manera una certeza de que lo estás haciendo en una compañía segura, que sí te va a entregar, te va a cumplir en los plazos que se ha comprometido, ¿va? Entonces, existe una gran cantidad de instrumentos y es necesario que los conozcas y cada uno de estos instrumentos va a operar para un plazo distinto, ¿va? Vamos a hablar más adelante un poco más del tema del ahorro. Pero bueno, decíamos que algo que perdemos con mucha frecuencia de vista es el tema de ahorrar para el largo plazo, porque en teoría, como va a suceder dentro de muchos años, pues realmente pues es algo que lo dejamos en segundo término. ¿Cuál puede ser un ahorro de largo plazo? Pues el tema de ahorrar para un proyecto de más de 20 años, ¿no? Por ejemplo, el tema de tu retiro, que es algo muy importante que vamos a tratar eh, pues especialmente por la relevancia que tiene. Sin embargo, recuerda que cuando uno ahorra, debe estar consciente que no debemos ahorrar lo que sobra. Debemos de tener una disciplina, darle una prioridad, porque si no ahorramos y no tenemos una forma sistemática de hacerlo, pues realmente no vamos a llegar a ningún lado.
es importante que ahorres porque acuérdate que tienes un tiempo limitado para generar riqueza. Vamos a vivir muchísimos años más de los que vamos a trabajar. Si tú te das cuenta, realmente, pues después de los 65 años son muy pocas las personas que cuentan con un empleo formal. Y después de eso vivimos 10, 15, 20 años más. Entonces, esa es una pregunta que hacerte, ¿no? ¿Cómo vas a vivir esos años cuando ya no puedas trabajar, cuando ya no puedas generar ingresos, ¿no? La Afore sabemos y lo vimos por todos lados que es insuficiente. Entonces, hay que considerar que el ciclo productivo es más corto que nuestra vida. Y hay gente que me dirá, bueno, es que yo no trabajo en una empresa, yo tengo un negocio. Y esto tampoco es garantía. O sea, realmente en los negocios existe un ciclo. Lo hemos visto, hay un ciclo de venta en los productos, etcétera. Y además hay circunstancias totalmente impredecibles que ocurren que muchas veces hacen que los negocios pues terminen. Un ejemplo recientemente fue la pandemia, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que empresas tan importantes, tan sólidas como aerolíneas, como eh, pues todo lo que tiene que ver con cuestión de turismo o, por ejemplo, entretenimiento, hubieran quebrado o estuvieran al borde de la quiebra, ¿no? Entonces, realmente, pues tampoco el tener un negocio nos garantiza tener un ingreso de por vida, ¿no? Entonces, ojo con esta parte. Es muy importante que por eso aproveches mucho esta etapa productiva, porque además el futuro es incierto. Bueno, otras personas me dicen, bueno, sí, yo ahorro y pues lo que me va quedando, o yo no necesito entrar a un esquema donde con regularidad tenga que aportar, yo solito voy a ir guardando el dinero en el banco. Y la verdad es que no es cierto. O sea, se tiene que tener un plan de acción y debe seguirse al pie de la letra, porque ahorrar voluntariamente ya vimos que no funciona. Se debe tener un sistema programado de ahorro. Es la mejor manera de llegar al éxito, ¿no? Por eso vemos que todo esto de las tandas o de los créditos hipotecarios o de los créditos de automóviles funciona muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque periódicamente te están pues quitando, descontando en tu cuenta la cantidad, o en el caso de las tandas, pues va quien la organiza y te pide tu parte. Funcionan muy bien porque esto se hace de manera sistemática, ¿va? Sin embargo, ambos esquemas tienen algunos riesgos, ¿no? Las tandas, pues realmente, pues funcionan muchísimo en México, pero aunque estés en un ambiente honorable, donde toda la gente es cumplida, pues hay riesgos, ¿no? ¿Qué pasa si alguno de los integrantes de la tanda fallece, ¿no? ¿Quién va a poner lo que a esa persona le corresponde por las semanas que les tocan, ¿no? O en el caso de los créditos hipotecarios o de automóviles, digo, no son malos, pero hay que entender que ahí los intereses realmente pues están jugando en contra tuya, ¿no? Y lo que queremos es que tú administres y aproveches mejor tu dinero. Bueno, utiliza el tiempo a tu favor. O sea, realmente, si tú ya tienes un proyecto, vamos a hablar de algunos proyectos, si tú ya sabes que tienes un hijo y te interesa que estudie en una universidad privada y te informas sobre los costos, es muchísimo mejor que empieces ahora que está chiquito a que cuando esté justo en la universidad empieces a pagar la carrera, ¿no? Esto no solamente por el hecho de que tienes muchísimos más años para hacer este ahorro, sino que desconocemos lo que va a pasar a futuro. Si vamos a contar con empleo cuando él exactamente esté cursando la universidad. O, por ejemplo, el hecho de que suceda alguna situación de empleo o que tenga otros hijos que también van creciendo y van gastando o requiriendo más dinero, ¿no? Entonces, es importante que, pues realmente empieces lo antes posible. Además, hay un factor súper interesante y sobre todo para el tema de retiro, tiene una gran relevancia, que es el interés compuesto. Cuando tú estás ahorrando para una meta de largo plazo, lo que sucede es que tu dinero va trabajando y
los intereses que genera tu dinero van acumulándose, se juntan al capital, ese capital genera más rendimientos y entonces hacen un mayor capital que genera más rendimientos y así sucesivamente. Entonces, empezar con una meta de ahorro que va a ocurrir en el largo plazo. Si la haces con tiempo, te va a llevar a muchos mejores resultados en términos de rendimiento con menos esfuerzo. Es algo que vale muchísima la pena. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, que es el tema de la seguridad, la protección, el respaldo. ¿Va? Entonces, no te pierdas nuestra próxima cápsula que tiene que ver con el tema de los seguros.